Es talentosa, es creativa, sus obras recorren todo el mundo. Agos, gracias por recibirme. No, por favor, Isaac, gracias a vos por venir. Vamos a hablar de pintura, te voy a mostrar mis obras y además te voy a contar mi historia. Bueno, el arte llega a mi vida con un detonante que es el fallecimiento de mi papá. Mi papá muere en un hecho de inseguridad, acá muy cerquita de mi casa, que es donde estamos ahora. Él se va a trabajar y lo matan en su lugar de trabajo. Y a partir de eso yo me meto en el arte como una forma de salir de esa situación de tristeza, como una especie de psicólogo, como una especie de terapia. Y así es que empiezo a dibujar, empiezo a pintar. En un momento llegué a hacerlo casi como una obsesión. Y bueno, y después siendo más grande decidí que sea mi profesión y dije, bueno, quiero ir a la facultad, me quiero instruir y quiero trabajar de esto, no quiero que sea solamente un hobby. Y bueno, a partir de eso fui haciendo mi carrera. Me di cuenta en realidad que quería vivir de esto siendo más chica. Quiero intentar a ver qué pasa y a ver si yo puedo vivir del arte. Pero no me quiero quedar con esa duda toda la vida de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces me lancé a hacerlo, dije, bueno, voy a hacer del arte mi carrera, voy a tratar de vender mis obras, voy a impulsar lo que hago. Y bueno, así fue que ingresé a la facultad. Yo igual ya me dedicaba al arte, ya hacía exposiciones, ya vendía algunas obras y lo que hice fue, bueno, buscarle la vuelta para ir potenciando cada vez más lo que yo hacía y poder vivir de esto, que es lo que hago hoy, ¿no? De lidiar con esa idea social de que del arte no se puede vivir. El artista tiene que ser el hippie, el que no va a poder vivir de esto, que vas a vivir... Todo el mundo te dice, no sé, quiero ser artista y lo primero que te dicen vas a vivir abajo de un puente. Creo que esa es una de las dificultades más grandes. Después también cómo hacer para que la gente quiera comprar tu arte de alguna forma, ¿no? Mostrar lo que haces y que la gente lo elija. Eso es como súper complejo porque yo siempre digo que no hay recetas en este mundo, en esta profesión. Eso sí me daba mucho miedo y me pareció bastante complejo también entender cómo hacer para mostrar mi trabajo, cómo hacer para llegar a la gente. Bueno, todo eso es una construcción bastante compleja que implica mucho tiempo de práctica, de cursos, de instruirte, de meterle a las redes sociales, que yo siempre digo que para mí son la mejor galería porque tienen un alcance increíble, porque llegan al mundo, son una gran vidriera. Entonces desde ese lado también decidí apuntar a las redes para poder mostrar lo que hago y así atraer clientes. Creer en mí creo que es la clave para poder siempre darle para adelante y decidirme a hacer lo que amo y pelear por eso. Creo que eso es lo fundamental. Obviamente eso te abre puertas a ciertos sucesos, ¿no? Que fueron impulsando mi carrera, como fue conocer al Papa, como fue entregarle una obra a Messi, como montones de otras cosas que me han pasado, de exponer en el exterior, gracias a confiar en mí, creer que es posible vivir del arte, creer que se podía hacer esto que yo quería hacer, que era vivir de lo que amo. Me parece que esa fue la clave para que lo pudiera lograr. La pintura hiperrealista en realidad es un estilo de pintura que lo que hace es generar imágenes casi fotográficas, o sea, tan reales como una fotografía a través de la pintura. Yo lo hago a través de la pintura al óleo, que esa es la técnica. ¿Cuál es el desafío más grande de la pintura hiperrealista? Lograr que las cosas tengan volumen, de hacer que de alguna manera tengas esa sensación de que podés tocar el cuadro y sentir como ese relieve, ese volumen. Me parece que eso es una de las cosas más complejas y más importantes a la hora de hacer realismo, porque creo que es una clave el volumen, la tridimensión, para justamente dar esa sensación, ¿no? de realidad. Logré conocer al Papa en el 2018, pude entregarle una obra a él y esto fue gracias a que en el 2017 yo viajo al Vaticano como turista y en ese viaje decido dejarle una carta. Cuando estaba ahí en el Vaticano vi que en Plaza San Pedro hay como unas urnas muy grandes donde la gente le escribe cartas y se las deja. Dije, bueno, me voy a tirar el lance, voy a escribir una carta y voy a ver qué pasa. En esa carta le comentaba que le quería hacer un cuadro, que se lo quería regalar. Le dejo fotos de mis obras, pues yo había llevado justamente a ese viaje fotos de mis obras porque las quería dejar ahí en algunas galerías. Se las dejo en esa carta, dejo la carta y después vuelvo a la Argentina. Cuando vuelvo a la Argentina, al poco tiempo me llega la contestación y en esa carta el Papa me decía que aceptaba la realización de esa obra, de ese proyecto y que me daba la opción además de entregárselo en mano, en una audiencia pública. Bueno, a mí me voló la cabeza, imagínate, que encima también me puse súper nerviosa porque tuve que ponerme a hacer la obra con urgencia porque de alguna forma yo lo que había presentado era una idea, tenía que materializarla. Nada, me puse a trabajar en una pintura súper grande, además yo me quería destacar de alguna forma, no podía llevarle al Papa una obrita así y dije, bueno, hay que hacer algo copado. Hice una obra grande, cuando la finalicé viajé, me habían dado una fecha de audiencia que era
con unos meses de diferencia del momento en el que yo había llegado a la Argentina hasta que tenía que volver a viajar. Bueno, y a partir de eso, ese día le hago llegar, le entrego la obra, él me recibe, fue emocionante. Yo a veces te digo que lo estoy contando y como que no lo puedo creer, pero fue increíble. Él me tomó de la mano, me dijo que era una gran artista, se sacó varias fotos con la obra y conmigo. Yo le conté que todo San Vicente estaba de alguna manera siguiendo la entrega de ese cuadro. Bueno, le comenté que le había puesto los colores de San Lorenzo. Él en realidad me hace el comentario de que le había gustado la obra por los colores también que tenía. Tuvimos ahí esa charla, esa conexión también que fue mágica, y además él me transmitió como una paz, una humildad, una calidad humana increíble. Yo feliz porque fue uno de los momentos más lindos de mi vida y donde me recibieron con una calidez que no te puedo explicar, que creo que no me había pasado en la Argentina, ¿viste? Así que la verdad que fue hermoso. Fue una obra muy grande que hice, un mural que hice en el puente de Ruta 6 y 210, acá en el municipio de San Vicente. La verdad que fue una obra para mí increíble, creo que fue el desafío más grande que he tenido al momento de hacer una obra. El desafío no solamente desde lo que fue elaborar la obra en sí, porque la obra tiene unas dimensiones impresionantes y había que trabajar en grúa, en el frío, porque lo hice en mayo, junio del 2021. Pero más allá de eso también estaba la parte del concepto que elegí representar. Yo lo que hice en esa obra fue tratar de representar las miradas de los primeros fallecidos por COVID del personal esencial. Estábamos en el momento de la pandemia donde la utilización del barbijo era obligatorio y de alguna forma el hecho de usar el barbijo hacía que nuestros ojos fueran protagonistas, y a partir de eso decidí hacer un homenaje a estas personas que sentía que habían dado la vida por nosotros mientras la mayoría habíamos estado en cuarentena. Creía que realmente era muy importante dejarles un homenaje y bueno, y a partir de este mural decidí hacerlo, que para mí fue súper lindo. Además, están ubicadas las miradas también de manera estratégica, también con un sentido. Justamente en el municipio de San Vicente falleció el primer médico de la provincia de Buenos Aires que muere, era sanvicentino, que era Bornes. Y también falleció acá, era sanvicentino también el primer enfermero que muere de la Argentina, que se llamaba de apellido Cufré. Bueno, ellos dos están representados en el lado del puente que justamente mira hacia nuestro partido, hacia San Vicente, mientras que el resto está en el otro lado, digamos, que ya mira como fuera del partido. Tiene también toda una estrategia y está todo muy pensado, incluso están los nombres también de ellos ahí. Para mí la verdad que significó algo increíble porque fue muy, muy emotivo, más que nada también cuando la obra se finalizó y vinieron las familias también a ver la obra y se mostraron muy agradecidas. Bueno, para mí también fue eso muy emocionante porque poder rendirles homenaje a personas así que fueron tan importantes, son realmente verdaderos héroes. Por eso la obra se llama así, ¿no? Héroes de Pandemia. Y creo que homenajearlos es para mí un honor inmenso. Así que muy feliz de haber hecho esa obra y de que hoy estén ahí representados cuidándonos. La hizo la misión. Vinimos para por el cuadro de Messi y la Copa América surgió justamente, bueno, en el momento que estábamos medio saliendo de la pandemia, el triunfo de la Copa América, representó como una felicidad colectiva para todos los argentinos. Y dije, esto lo tengo que agarrar y tengo que hacer algo con esto, porque creo que este momento, que es una huella en la historia, hay que representarlo. Y a partir de eso, bueno, hice esta obra de la Copa América. Bueno, y fue para mí muy importante porque eso después me abrió las puertas a poder hacérsela llegar a Messi y que él, bueno, la firmara. Actualmente la obra está ahí en la AFA, que fue lo que Messi decidió. Pero para mí fue increíble también poder hacerle llegar esa obra a modo de homenaje, ¿no? Siempre lo admiré mucho a él, no solo como futbolista, sino como persona. Creo que es una persona que tiene unos valores increíbles, que es súper humilde. Entonces, la verdad es que siempre le tuve mucha admiración y siempre quise pintarlo. Para mí es un gran orgullo, o sea, que mi obra hoy esté en la AFA, que Messi haya tomado esa decisión de que la obra quedara ahí en exposición permanente en la AFA, ya que saber que él la tocó a la obra, para mí, wow, es un montón. Y saber encima que le puso su firma, su autógrafo. Hoy poder decir, tengo una obra mía que está autografiada por Leo Messi, para mí es tocar el cielo con las manos. Creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado, sin duda, en mi carrera. Y me gustaría conocer a Messi, sí, sin duda. Es un sueño que tengo pendiente y sé que en algún momento se va a dar y lo voy a lograr. Ya te digo, es un sueño por cumplir porque me encantaría, porque lo admiro muchísimo. Siempre estuve muy feliz de retratarlo, lo retraté en un montón de oportunidades
Y en esta muestra en particular, que se llamó Diego Eterno, para mí fue increíble que se pudiera acercar su familia y participar de una obra. Yo hice ahí una obra de alguna manera participativa. Pinté a Diego, digamos, en grande, hice la figura de él. Y lo que hice fue que la gente de alguna manera lo fuera completando con su huella digital. Participó Janina, participó Dieguito, participaron todos, o sea, su familia, sus allegados, futbolistas que jugaron con él. La verdad que fue increíble porque siento que hoy tengo esta obra que de alguna manera tiene como todo ese poder, ¿no? De alguna manera de que todos ellos formaron parte. Creo que es un poco la esencia de Diego, porque Diego decía que era el Diego de la gente y yo quise un poco representar eso también, ¿no? Terminó participando Claudia, los otros jugadores que han estado con él, su familia y bueno, y eso creo que es fantástico. La obra de Franco Colapinto la hice el año pasado. Tenía también muchas ganas de pintarlo porque soy muy de la argentinidad yo, ¿viste? Y son personas que son como súper importantes y que uno de alguna manera les tiene una admiración. Bueno, y a partir de eso hice el retrato de Franco, que también me encantaría hacérselo llegar, así que tal vez en algún momento se dé la posibilidad de conocerlo y entregarle ese cuadro. Yo pinto y he pintado muchas obras para Colección Gómez. Yo sé mucho que le pinto y le hago diferentes tipos de obras. En un momento le pinté un capot de un Sonda que está todo hecho de monedas y yo le pinté ahí la figura de Messi levantando la Copa del Mundo antes de que ganáramos la Copa del Mundo. Fue como una premonición de alguna manera esa obra. Y Franco se sacó una foto justamente con esa obra y con Jorge. Se tomó la foto que yo después la compartí. Pero también muy feliz de que una figura como Franco haya estado ahí al lado de una obra mía y que le haya gustado también. Eso para mí es también un motivo de un gran orgullo. La verdad es que tenés que ser, o sea, muy milimétrica con las medidas, con las proporciones que tomás, con cómo das las sombras. A veces te pasás, no sé, haces una sombra un poco más grande y ya te cambia de alguna manera el volumen o la percepción del volumen de ese rostro. Entonces tenés que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo ya desde el dibujo es como que hago muchas marcas, hasta marco las zonas de sombra y las zonas de luz. Es como que dejo todo como un mapa de alguna manera. Por lo general hago una primer capa y después hago otras capas donde voy corrigiendo la primera. Y ahí, ya te digo, milimétricamente vas como haciendo todo más fiel a la persona. Pero bueno, es todo un proceso que es súper complejo y lleva mucho tiempo. Pero se puede. Yo ya un poco lo tengo calado a Messi, como que de alguna manera, o Messi, Maradona, ya los he pintado bastante. Justamente es una iniciativa del gobierno de la ciudad que me invitó a formar parte. Se contactaron conmigo y me invitaron a que algunas de mis obras formaran parte justamente de estos taxis que están intervenidos por distintos artistas. Hay uno de los taxis que tiene una de mis obras donde está Messi, Maradona y Kempes, que fue una obra que estuvo en París, que la expuse el año pasado allá en París durante los Juegos Olímpicos. La hice justamente para esa ocasión. Es una obra muy especial porque creo que de alguna manera representa a estos tres grandes que lograron obtener copas mundiales. Justamente son los número 10 que lograron los títulos mundiales. Mi obra está circulando de alguna forma, está transitando por la ciudad, es como una galería móvil, vamos a decirle de alguna manera. Creo que eso está buenísimo, es una iniciativa muy interesante. Es una obra que para mí fue muy emotiva, me la encargó su papá cuando su mamá todavía estaba viva. Este nene se llama Román, su mamá estaba enferma de cáncer, la estaba ya pasando muy mal. El nene un día viendo mis trabajos, ahí también por Instagram, ve una de las obras mías de Messi y le comenta a su papá que le encantaría tener un cuadro mío con esa foto, con esa imagen que ellos se habían tomado porque iban mucho a la Bombonera, son súper fanáticos de Boca. Entonces iban mucho a la Bombonera juntos y tenían esa imagen. Entonces, bueno, me la hacen llegar, yo realizo el cuadro. Lamentablemente, en el proceso que yo estoy haciendo el cuadro, su mamá falleció. Ellos vinieron después, su papá y el nene vinieron acá al taller a buscar la obra. Bueno, y ahí yo grabo ese video porque es súper emotivo cómo el nene de alguna manera tiene como ese encuentro, ¿no? Con esa obra, con ese recuerdo, con esa imagen. Cómo lo toma, qué es lo que él dice que quiere hacer con la obra. Además, imagínate que de alguna forma yo en parte me sentí de alguna manera representada porque yo también perdí a mi papá, entonces de alguna forma
sé lo que es esa ausencia y a esa edad me tocó mucho y sentí que de alguna forma la obra la hice un poco personal y mucho más sentida para mí por lo que también representaba en mi historia, ¿no? El video se viraliza y lo que termina pasando es que nos contacta gente del plantel de Boca y nos invitan a ver una práctica y a conocer a los jugadores. Así que bueno, vamos con el papá, con el nene, vamos los tres y tuvimos la posibilidad de conocer a los jugadores, de estar ahí. Encima fuimos después a la cancha porque nos invitaron también a presenciar uno de los partidos. Así que fue hermoso. Imagínate para ese nene que tenía tanto fanatismo por su club, el hecho de poder conocer a sus jugadores, de darles un abrazo increíble, le regalaron una camiseta. Así que para mí eso fue hermoso porque tuvo un desenlace muy feliz, muy lindo, esa viralidad de alguna manera. Creo que abrió una puerta hermosa a que ese chico pudiera cumplir un sueño que tenía. Mira, lo que yo siempre recomiendo es que crean en sí mismos y que crean siempre que es posible vivir del arte. Es totalmente posible vivir del arte y que sacarse ese chip que nos pusieron en la cabeza socialmente de que tenés que hacerlo como hobby, que te vas a morir de hambre, que vas a vivir abajo de un puente. Nada de eso es real. Si se trabaja, siempre se va a poder vivir de lo que uno hace. Si uno le pone empeño, si uno tiene persistencia, se va a poder tranquilamente vivir de esto y hasta puedes vivir bien del arte. No hay que asustarse con esa situación. Entonces yo creo que lo más importante es creer siempre que es posible. Eso es fundamental, porque si uno cree que no es posible vivir de esto, no vas a poder vivir de esto, porque ya tu mente se va a predisponer a no hacerlo. Y lo mismo en creer en uno mismo, ¿sí? En tener esa confianza de que si es algo que vos realmente sentís y que amás, tenés que hacerlo. No te quedes con esa duda de qué hubiese pasado, que es un poco lo que me pasó a mí en mis inicios. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Si me lo hubiese jugado por lo que realmente quería, que creo que es algo que a todos nos pasa a veces en algún momento de la vida, más cuando nos queremos dedicar a cosas que no son tan tradicionales. Pero yo diría que no te quedes con esa duda, que lo intentes. Siempre el intentarlo te va a dar paz también, de decir, yo intenté, di todo por esto, esto es lo que yo amo, y estoy tratando de vivir de esto y estoy segura que no te vas a arrepentir, estoy segura que vas a triunfar con eso si tenés esa confianza y si trabajás por ello. Sí, yo creo que sí, porque de alguna forma siento que si bien creo que he hecho obras increíbles, siento que todo lo que va a venir y todo lo que voy a hacer va a ser mejor. Entonces creo que mi obra soñada todavía no la tengo materializada. Creo que esa obra va a llegar. Pero no sé decirte bien qué va a ser. Creo que todavía no llegó a ese proceso, pero siento que mi obra soñada aún no está realizada. Pintar para mí es hablar pero sin palabras, es hablar con imágenes. Yo siempre digo un poco eso, porque creo que es una forma de comunicarse, una manera de expresar de alguna forma lo que uno tiene en el interior. Yo siento que todas las obras tienen de alguna forma un pedacito del interior del artista, o sea que cada una de mis obras tienen algo mío que está ahí, que no puedo evitar ponerlo ahí. Siento que eso es un poco el arte para mí, es un poco eso de expresar lo que siento, lo que tengo en el interior y dejar un pedacito mío en cada uno de mis trabajos.